Bienvenidos a nuestros queridos amigos de la audiencia de Corazón Misionero. Hoy estamos con un invitado especial que nos va a compartir sobre su experiencia de vida, de ministerio también, porque él es un obrero que ha trabajado para el Señor en el interior de la selva. Queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro hermano y pastor Soningwe. Estamos con él el día de hoy y queremos escuchar su saludo. Les estoy saludando en mi lengua materna, que es el idioma Shipibo Conibo, diciéndole que estoy muy contento de estar aquí, mi amado pastor Roger Vergara y su esposa Patricia Adriacén, y muchas gracias por este espacio que me están dando para poder compartir mi testimonio. Nosotros te conocemos en la actualidad con un nombre, te dicen Roger Márquez, Roger, pero nos estabas contando detrás de cámaras que tu nombre ha variado con el tiempo, así que nos gustaría que nos cuentes un poquito sobre eso. Mi nombre original es, en Shipibo es Soiniwi, que significa cabello lacio, pero cuando yo nací me dieron ese nombre en Shipibo, pero también me dieron en español Tomás. Pero había una anciana Tomás y me molestaban los chicos, ahí en la comunidad me molestaba porque había una Tomasa, una señora Tomasa. Entonces cambiaron de nuevo, me dieron Juan, pero yo tenía un hermano mayor que se llamaba Juan, así que cambiaron mi nombre García Márquez. Entonces con García Márquez estuvo hasta los 18 años. Y ninguno de los 8 hermanos tenía más partida de nacimiento. Ajá. Así que mi hermano hizo un trámite judicial para sacar los 8 partidas de nacimiento para tener DNI, o sea, en ese tiempo libreta electoral. Así sí. Que de los 18 años para aquí ya me dieron otro nombre. Otro nombre. Desde ahí ya tengo el nombre Roger, oficial. Oficial. Sí. Entonces somos tocayos. Ahora somos tocayos. No, tenemos el mismo nombre por coincidencias de, digamos, la historia familiar que tú has tenido. Pero no solo es que te han cambiado de nombre en tu ambiente familiar, sino que hay una historia bastante dramática de tu nacimiento, de cómo tú eres un sobreviviente, eres una persona que ha sido rescatada de la muerte. Cuéntanos esa parte de la historia de tu vida, Roger. Aproximadamente en 1955 mi madre me dio a luz y cuando yo nací mi madre quedó observándome un rato, después empezó a cavar la tierra y me puso allí y tapó con la tierra. Yeah. Justo en ese preciso momento pasó el curaca, el jefe de la tribu, de la comunidad, y le preguntó, ¿y qué pasó con tu hijo? Bueno, acabo de enterrar porque no quiero tenerlo. ¿Qué era? Era un varoncito. Entonces, inmediatamente saque a su hijo. Entonces, cavó de nuevo y me llevó a su casa, el curaca. Por eso, yo digo, Dios usó al curaca para salvarme la vida, para que yo esté en este momento dando mi testimonio. Y ese tiempo, la cosmovisión, según la cosmovisión Shipibo Conibo, era de que un niño que nace con algún defecto físico no era humano. Si le faltaba brazo o pierna o era ciego, era hijo del diablo. Yoshibake en Shipibo, Yoshibake, hijo del diablo. Entonces, por lo tanto, hay que desaparecerlo. Otra de las razones por qué enterraban a sus hijos recién nacidos era porque era hijo de una madre soltera o era un mellizos, lo enterraban porque eran algo raro, ¿no? Son razones. Pero en mi caso, ¿por qué me enterró vivo? Yo cuando hablando con mi hermana mayor, que me conocía bien, dijo, en esa época cuando tú naciste hubo una gran inundación del río. El río creció, se llevó toda la agricultura, toda la plantación, el plátano, yuca, todo. No había comida y por tanto te enterró para que no sufras cuando crezcas. Yeah. Entonces yo digo que eso fue la razón por qué me enterró mi madre, ¿no? Claro. De todas maneras, nosotros sabemos que nacer es un milagro y volver a nacer un doble milagro. Pero tú has nacido 3 veces. ¿Por qué digo 3 veces? Porque naciste tu madre, te enterraron vivo, te volvieron a sacar y naciste otra vez. Pero tú has nacido a la fe en Jesús. Así es. Es tu tercer nacimiento, ¿no? Porque recibiste a Cristo en tu corazón. ¿Cómo ocurrió ese momento en que naciste por tercera vez? Lo que pasa es que había una hermana shipiba
que su esposo era profesor bilingüe que había estudiado en un instituto bíblico y su esposa conocía el Evangelio. Ella me habló del amor de Dios, que Dios me amaba tal cual soy, y que Dios quiere perdonar mis pecados, puede perdonar. Y yo dije, ¿de qué pecado yo tengo recién 11 años y de qué pecado me va a perdonar? Pero yo me acordé que tenía un resentimiento hacia mi madre, porque había niños en la comunidad que se burlaban de mí. Míncana, decían. O sea, enterrado vivo. Y yo pregunté a mi hermana, ¿por qué me dicen eso? Porque ahí me explicó por qué mi madre había enterrado. Dice, ahí ya empezó mi resentimiento hacia mi madre, aunque ya mi madre ya había muerto, ¿no? Claro, como que tú creciste, pero no sabías la historia real, porque te decían una palabra que era una burla para ti. Los niños son así, ¿no? A veces son muy crueles los niños. Son crueles los niños. Pero de todas maneras, eso te produjo un resentimiento. Y fue oportuno en un sentido para que tú pudieras entender que Dios perdona pecados, inclusive ese pecado de resentimiento que tú estabas albergando en tu corazón. Como que fue la oportunidad para abrir tu corazón y conocer a Jesús. Entonces yo abrí mi corazón, le pedí perdón a Dios, porque también tenía un fuerte complejo de inferioridad, ¿no? Mi autoestima era muy baja, pero cuando yo entregué mi vida a Jesús, perdoné a mi madre, aunque ya había muerto, y Dios también me perdonó a mí. Desde esa vez ya no tengo nada, ni una carga, y más bien la quiero, la amo a mi madre y quiero abrazar, pero no la tengo. A partir de, digamos, tu experiencia de conocer a Jesús, tú de alguna forma te involucraste en el servicio a Dios, en el ministerio. ¿Cómo es que entendiste que Dios te estaba llamando para servirle como misionero? Recibí a Jesús a los 11 años. A los 12 años me bauticé en otra comunidad donde había iglesia, porque en nuestra comunidad no había iglesia. Me iba de viaje a 1 hora de viaje en Canoa solo, todos los sábados para recibir clases de bautismo. Entonces me bauticé el año 1967. Entonces, a los 16 años salí de mi comunidad, habiendo terminado mi primaria. Sabía leer y escribir, pero no sabía hablar castellano. No podía desenvolverme. Salí a Pucallpa sin saber qué iba a hacer en Pucallpa. Llegando a Pucallpa me encontré con un misionero, un americano. Con mi poco castellano le hablé y le dije que quería estudiar. Y me aceptó. Y fui a un instituto bíblico internado por 4 años. Después salí en el 74, estuve trabajando en una cocina de cocinero en la misión suiza. Y vino un misionero americano y me dijo que queremos que estudies en Lima o si no en Huánuco. Así que yo escogí Huánuco, la alianza de Huánuco. Tuve 4 años internado, gracias a Dios. Y por eso Dios fue preparándome, formándome bíblica teológicamente, ¿no? Para poder compartir la palabra de Dios. Y a los 18 años escuché que había una necesidad en Brasil, con la frontera con Brasil, donde estaba la tribu de los Yaminabas, una tribu recién que lo habían encontrado, que necesitaba una persona misionera que vaya. Entonces yo me ofrecí. Y el versículo que me habló es Mateo 16:26. ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensas dará el hombre por su alma? Entonces ese texto bíblico entonces dije, yo soy joven, voy a invertir mi vida, voy a desgastarme por el evangelio, aunque nadie me conozca, aunque nadie sepa de mí, pero voy a estar ahí para enseñar la palabra de Dios a esa tribu, ¿no? Eso fue que Dios usó para llamarme al ministerio misionero. Desde ahí ya tengo la convicción de que Dios me llamó. ¿Tú llegaste a ir a esa No fuimos porque la asamblea de Iglesia Shipibo no aprobó. Como no me dieron permiso, me dieron el cargo de secretario de la Asociación de Iglesia Shipibo. Entonces yo empecé a trabajar con jóvenes. Empecé el trabajo con jóvenes, Juventud Esfuerzo Cristiano, para hacer campamentos bíblicos desde el año 78. El primer campamento que empezamos. Desde ahí ya venimos trabajando con los jóvenes, haciendo eventos con juventud para las comunidades Shipibo, ¿no? Para la juventud Shipibo. Desde ahí. O sea, tu ministerio empezó como secretario de la asociación. Secretario, pero también trabajando con los jóvenes. Con los jóvenes Shipibos. Jóvenes Shipibos. Qué bien, sí. Qué bien. ¿Y cómo fue ese proceso de enamorarte con una misionera? Sí. ¿Cómo llegó a ese punto de conocer a la que ahora es tu esposa? Yo tenía 34 años, que todavía estaba soltero. Yo era soltero. Yo a los 34 años sentí que necesitaba una esposa. Yo oraba al Señor. El 1 de marzo de 1989 nos encontramos con Rebeca en el Instituto Lingüístico de Verano, en Yarina, Cocha y Pucallpa. Ahí fue que el 1 de marzo la conocí a ella y ella me dijo, yo soy misionera de la Iglesia Alianza. Entonces, ¿Iglesia Alianza? Si yo estudié en la Alianza, entonces es mi hermana, porque yo pensé que era monja. Porque estaba trabajando con los profesores bilingües, ¿no? Enseñando religión.
si es una monja, voy a discutir con ella, voy a discrepar, porque ella viene de la Iglesia Católica Apostólica Romana y por lo tanto yo soy evangélico, voy a decir que ella está engañando a mis hermanos indígenas, nativos, ¿no? Ya. Pero resulta de que era de la alianza y nos decimos así el primer día, 1 de marzo de 89, amigos, y después después de un tiempo le pregunté, ¿tú te casarías con un indígena? ¿Ah, sí? Sí, le dije, ¿Te mandaste para saber qué piensa de los indígenas, sí. Qué piensa de los nativos. Entonces ella me dijo, bueno, si es la voluntad de Dios, ¿por qué no? Entonces yo dije, hay una cierta esperanza para mí, ¿no? Había una leve esperanza. Y después de los 6 meses, ahora sí le voy a decir que quiero casarme con ella. Me fui al mercado, compré papaya y una bolsa lo llevé y le dije, Rebeca, yo quiero casarme contigo. Ella recibió la papaya y yo no sabía que estaba recibiendo. Es un anillo de compromiso, ¿no? Era un compromiso, ¿no? Era un compromiso. Pero me dijo, voy a orar todavía. Voy a orar. Te puso el padre. Sí, me puse el padre porque tengo mi pastor. Voy a consultar al pastor, voy a informar al pastor de tu petición, ¿no? De un pedido, de propuesta. Cuéntanos algo. En las tribus, una manera de mostrar interés por una futura pareja, esposa, es llevarle una fruta. ¿Era así? Bueno, en la pedida de mano es llevar buena comida. Puede ser una tortuga, una charapa. Una tortuga del agua o alguna cosa de valor. Como yo no tenía una cosa de valor, bueno, puede ser un buen pescado de paiche o otra cosa, ¿no? Pero como yo no tenía eso, compré papaya para dar eso, para el matrimonio. Es una especie de muestra de interés en la otra persona, llevarle algo de valor. Algo de valor que yo voy a ser el proveedor. Eso significa que yo voy a ser el proveedor. Voy a ser responsable con mi esposa. Mira, qué interesante las costumbres y tradiciones también de las tribus, ¿no? Que muestran de una manera diferente que lo veríamos en el mundo occidental, o sea, el mundo más tradicional, ¿no? Os llevarían flores, os llevaríamos un anillo, pero tú llevaste algo que estaba mostrando tu interés en ella. Y en este caso fue una papaya. Sí, yo tenía que más o menos saber qué es lo que piensa ella. Porque como yo era nativo y ella era una hispanohablante, en esa época, en mi tiempo, había mucha discriminación de los nativos con los hispanos. Entonces, por eso yo quiero estar seguro de que si realmente ella me aceptaría. Por eso le pregunté eso. Claro. Pero fue Dios guiando esa unión. Porque para mí fue bueno porque a pesar de que soy un indígena, a pesar de que no tenía mucho futuro para ella, pero ella me aceptó, eso para mí vale mucho. Y se casaron. Y fruto de ese amor, ahora hay un hijo, ¿verdad? Tenemos un hijo de 28 años y él es el que me ha hecho este trabajo de... Ahora hablamos de eso. Sí, mi esposa perdió 4 embarazos. Y el último fue que se descubrió antes de que pueda perder, pero fue un milagro. Supimos que ella estaba esperando un bebé, entonces vinimos a Lima para que esté un descanso absoluto, para que nazca bien nuestro hijo. Pero salió a los 8 meses. Fue prematuro. Prematuro. Siempre había amenazas de aborto, pero gracias a Dios, a los 8 meses ya se quedó ahí internada para que salga nuestro hijo David. Una vez que ustedes se unieron, se casaron y nació tu hijo, ¿cómo es que compartieron el ministerio con ella? ¿En qué lugares estuvieron? ¿Dónde sirvieron como misioneros? Porque entiendo que ella era una misionera, se encontró contigo en el Instituto Lingüístico de Verano y tú también, y bueno, Dios permitió que se unieran en matrimonio y tuvieran un hijo. Pero compartieron algunos años de ministerio. El año 91, 28 de diciembre nos casamos, el 92, en el mes de marzo y febrero, fuimos para estudiar lingüística. Después de esto, en abril fuimos a Pucallpa para apoyar en la traducción del Nuevo Testamento. Estuve como 5 años traduciendo el Nuevo Testamento en Shipibo, en mi lengua, ¿no? Al idioma del castellano al Shipibo. Estuvimos unos años. Después empezamos otro ministerio que es el Capacitación de Misioneros Interculturales, ¿no? Estuve como director de CAMIT, Capacitación Misionera Transcultural, empecé ese programa capacitando a misioneros indígenas para los indígenas, ¿no?
Y luego, en estos años, últimos años, estamos trabajando, promoviendo misiones de corto plazo, llevando equipos acá de Lima a las comunidades para hacer un puente bicultural, ¿no? Un puente bicultural con la iglesia hispana, con la iglesia indígena, para que ellos vean la necesidad. Ese es el propósito de misiones de corto plazo. Y eso lo han hecho durante varios años. Durante varios años, llevando misioneros de aquí de Lima o de otros lugares, pero también del extranjero, ¿no? Estados Unidos. Y eso ha producido dentro de la comunidad alguna fundación de iglesias, de formación de discípulos, o algunos de esos interesados que llevaban se han involucrado en la obra misionera. Algunos más que todos de los hispanos, ¿no? Uno de ellos es Zoila Garrido, otro es Ezequiel Manpartida, otro es Zoila Garrido, ¿no? Y otro es César Morán, que trabaja ahora en Estados Unidos como pastores, y Julia Aracá, que también se fue ese tiempo. O sea, ellos recibieron el llamado ahí, ese llamado, esa visión para hacer misiones. Para hacer misiones. Sí, pero también en la iglesia indígena también ha habido frutos, resultados. Hemos construido 3 centros de salud. Porque nosotros no somos constructores de centros de salud, pero Dios nos ha permitido hacer algo por nuestros hermanos indígenas en el aspecto social. Claro, sí. Como que han respondido a una necesidad no solo espiritual, sí, sino también a una necesidad física de salud, atención de salud, que la verdad a veces es muy descuidada por el Estado. Por el Estado, sí. Entonces, buscando seguramente algunos recursos, ustedes han podido facilitar el acercamiento de una comunidad indígena abandonada, proveyéndoles recursos para atención de salud. Muchas veces un misionero que vamos a ir a predicar y enseñar la palabra de Dios nos sentimos impotentes al ver una necesidad como mordedura de una víbora, picadura de víbora a una persona, y no tenemos ni siquiera un botiquín para ayudar al paciente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, los hermanos, en ese caso, por ejemplo, una niña fue mordida por una víbora y sus padres desesperados se metieron al bosque para traer resina de catahua para poner como empastado ahí. Y nosotros orando ahí para que Dios sane a la niña, ¿no? Y así varias experiencias que hemos tenido. Y eso motivó para que las autoridades de la comunidad nos pidan apoyo, ayúdenos, hermano Roger, para construir centros de salud. Y usted tiene madera, tiene arena, usted traiga la madera del monte como en tablones, en cuartones, y traiga la arena para hacer el piso de cemento, y yo me encargaré de buscar calamina y clavos, ¿no? Cosas así, ¿no? Y entonces comparto con mis amigos, hermanos, me dan una ofrenda, y de esa forma hemos construido 3 centros de salud, y últimamente hemos hecho el 4º, ¿no? O sea, no necesitamos tener grandes recursos. Una cosa es financiada por el gobierno, otra cosa es financiada por las ONGs, otra cosa es hacer por fe, cuando no hay ni un sol allí. Claro. Es más difícil todavía. Claro. Pero Dios es el que provee, no proveyó para hacer eso. Dios es el que va Jireh también. Y después de estas, invitamos a la dirección regional, a las autoridades, diciendo, nosotros hemos hecho esto, la comunidad dice, nosotros hemos hecho con nuestro propio esfuerzo, así que ahora le toca al gobierno enviarnos médicos pagados por el Estado y medicamentos. Esa es la forma, ¿cómo hacemos? Como que abrieron una puerta para que también el Estado se interese en atender esa necesidad física, que ustedes ya habían construido, digamos, una posta o un lugar para que se atiendan. Sí, y no solamente esperanzarse del gobierno que haga todo, no. Es así, ¿no? Es nuestra experiencia, mi experiencia, ¿no? Y entonces el gobierno da una resolución, y esa resolución es que ya está en la mano del Estado. Muy bien, Roger. Y pensando que ya en algún momento el Señor nos va a permitir ya dejar esta tarea a alguien, algún legado, algún discípulo. No sé si has preparado a alguien en la comunidad y otros Rogers, otros Rogers allí esperando tomar la posta, ¿no? Para continuar con la tarea en la comunidad Chipiba-Coniba. Uno de mis discípulos ya es demasiado internacional. Miguel Hilario es mi discípulo. El que quiso ser presidente de la República es mi discípulo, pero ya es a nivel internacional. Pero hay otros que están en la misma comunidad también que me están apoyando mucho, ¿no? Que los estoy formando. Y acabo de formar un centro de capacitación bíblica en Belén, en Puerto Belén, la comunidad donde yo nací. Vamos a empezar a hacer el discipulado. Empezar, porque hay muchos pastores que no tienen formación bíblica ni teológica, así que voy a empezar a formar, a capacitar a estos pastores que no pueden ir al seminario porque no tienen recursos, ¿no? No da la ciudad. Entonces es difícil que ellos vengan a la ciudad. Entonces tú vas a capacitar. Capacitar bíblicamente. Bíblicamente.
Qué bueno, Roger. Esta es una tarea que no va a terminar hasta que el Señor vuelva. Bueno. Y las misiones no van a acabar tampoco, porque si el Señor no vuelve, nuestro mensaje tiene que seguir transmitiéndose de generación a generación. Y Dios quiera, en su gracia, ayudarnos a que se cumpla y se termine esa tarea. Entonces, ya hemos empezado, vamos a necesitar material básico, ¿no? Bíblica, que voy a pedir a la iglesia para que nos dé materiales para poder. Pero también ya hemos llevado buena cantidad de libros, comentarios, concordancias, diccionarios bíblicos, todos esos de diferentes autores. Una biblioteca hemos formado ahora. Bueno, parte de esa biblioteca va a ser tu libro, supongo. Va a ser uno. Sí, ¿Por qué no nos hablas un poco de tu libro? Bueno, entonces, mi esposa escribió un libro hace buen tiempo, el 2015. Entonces, como ella hizo desde su óptica, desde su punto de vista de una mestiza, misionera mestiza trabajando con los indígenas. Entonces, pero yo también quiero hacer desde el punto de vista de un indígena, como alguien me dijo acá, ¿cómo vive un indígena, un niño indígena en la comunidad? ¿Y cómo realiza un misionero indígena en la misión en la selva? Entonces escribí este libro para dejar un legado para los hermanos Shipibo, para la juventud Shipibo, pero también para los misioneros hispanohablantes, para que puedan empezar a escribir sus experiencias misioneras en diferentes lugares del mundo, ¿no? Eso es lo que yo espero, ¿no? Que los hermanos empiecen a escribir para ser de bendición para otros hermanos. Entonces, acá yo digo que es mi anhelo que este libro testimonial misionera sea un legado que inspire a otros o a escribir o a servir a nuestro Dios en el campo misionero, y también para demostrar la fidelidad de Dios desde mi nacimiento, que Dios me rescató de la muerte por un curaca, hasta hoy en día que estoy hablando, ¿no? Y contando esa historia aquí, sí, ¿no? Que todo eso está ahí como una oportunidad para que aquellos que están interesados puedan adquirir y continuar con esta historia tan interesante. Sobre todo que el evangelio siga llegando hasta lo último de la tierra, y muchos de nuestras comunidades en el Perú, como en otras partes de la selva, todavía hay comunidades indígenas que necesitan conocer al Señor. Hay mucha necesidad. Y tal vez aquí Roger es un ejemplo de cómo el Señor puede rescatar a alguien de la muerte para darle un propósito de vida, y ese propósito de vida lo has cumplido hasta ahora, Roger. Quiero felicitarte, agradecerte por habernos concedido esta entrevista, y que muchos Royes aparezcan en el camino del propósito y el plan de Dios, para que sigan extendiendo el evangelio en esas comunidades donde tú has servido al Señor, sigues sirviendo al Señor, pero a algunos de los discípulos seguirán con esa posta. Así que te invito a que des un llamado a tus contemporáneos y también discípulos para que continúen con la obra de la Gran Comisión. ¿Por qué no te diriges a las cámaras y les dices que esta tarea tiene que continuar? Bien, como dije al pastor, este es un legado que quiero dejar para las futuras generaciones de la juventud shipiba, y yo quiero invitar, tengo otro discípulo que está formándose también, Alex Sánchez, que es shipibo, que es miembro de la Iglesia Alianza del Lince, pastoreada por el pastor Samuel, y decirle que no se desanime, que siga preparándose en verdades básicas, en otros niveles de estudio teológico ahí en la iglesia, y otros jóvenes de mi pueblo Shipibo Conmigo, para que vayan preparándose. Cuanto mayor preparación tenga un hermano, un Shipibo, puede servir mucho mejor a su pueblo. Amén. Mejor preparación para un mejor servicio. Queridos hermanos de la audiencia de Corazón Misionero, hemos tenido un invitado muy especial, Roger Márquez, de la comunidad Shipibo Conmigo, y que les queremos dar las gracias. Sigan orando por su ministerio, sigan orando por esas comunidades que necesitan misioneros, para que la tarea continúe hasta el que el Señor vuelva. Agradecer al pastor, a este canal, por darme este espacio, pero también agradecer a Dios por permitirme ser parte de la familia misionera de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera en el Perú, como pastor oficial de la Iglesia Alianza Shipibo Conmigo. Pero ese para mí es un privilegio, es un honor para mí estar juntamente con ustedes. Amén. Muchísimas gracias. Será hasta una nueva oportunidad. Tal vez haya otro momento en que podamos conversar de otros temas, también sobre la misión que debe continuar hacia las comunidades indígenas. Que Dios les bendiga. Y hasta pronto. Hasta pronto. Dios les bendiga.